Hola a todos y a todas. Aquí les voy a presentar el práctico de ecología de enfermedades, que lamentablemente no lo pudimos hacer de forma presencial. Entonces, bueno, el objetivo es ejercitar una forma de estimación de algunos parámetros poblacionales básicos que pasamos en clase, ¿cierto? Entonces, identificando algunos modelos de crecimiento poblacional también, ¿ya? Entonces, a modo de primero breve, muy breve, claramente con las ecuaciones que tenemos acá, y en general la tasa de crecimiento discreto es más útil para especies con crecimiento poblacional discontinuo, como habíamos visto, que en general en muchos casos es la fauna silvestre, ¿no? Que tiene periodos de alguna forma definidos de nacimiento dependiendo de cada especie. También hablamos de los modelos de crecimiento poblacional, básicamente de dos, del modelo de crecimiento exponencial y el modelo de crecimiento logístico. Vuelvo a reiterar, estas diapositivas estaban en la clase, ¿no? Aquí una gráfica del crecimiento exponencial y el crecimiento logístico, donde claramente tiene en algún momento el crecimiento de una asíntota, ¿no? Bueno, entonces en este práctico el ejemplo era sobre las vicuñas. Las vicuñas es un camelio sudamericano que vive en el altiplano andino de varios países como Perú, Bolivia, Argentina, Chile, ¿ya? Y también es una especie que es muy apreciada por su fibra, ¿ya? Porque la fibra es considerada, si no una de las más, o si no la más fina del mundo. Entonces, en el área textil es una fibra bien cara, y por ende eso fue una de las razones de su declinamiento poblacional hace muchos años atrás, principalmente por la caza ilegal. Entonces, actualmente en algunos países como Perú, existe el uso sustentable de las vicuñas para la cosecha de las fibras, ¿ya? Y esto está hecho por las comunidades locales de algunos países. Y esto fue una de las estrategias, en el fondo, para disminuir la caza ilegal. En el fondo, empoderar a las comunidades en el uso sustentable de la vicuña. Bueno, entonces este es un ejemplo sobre la vicuña para realizar estos ejercicios. Es que en el altiplano chileno se protege una población de vicuñas que en algún momento estuvo en peligro de extinción debido a la caza, como les dije, y la población ha aumentado en número y se dispone de los siguientes datos. Entonces tenemos dos tablas, ¿ya? La primera, la tabla A, es solamente sobre la población de las vicuñas. Tenemos en los distintos años y el N poblacional acá abajo, ¿no? Entonces, si se fijan en los años, están del 2000 a 2015, pero no están de forma corrida, faltan algunos. Del 2000 a 2005 están completos, pero después están discontinuos, ¿ya? Y en la tabla B, más que nada, es para ver la fecundidad y las tasas reproductivas. Y entonces tenemos las hembras nacidas en el 2010 y su fecundidad. Y vemos entonces, según cada cohorte, ¿no? Cada grupo, en este caso, grupo funcional, cría jóvenes, subadultos, adultos y sus respectivos años, ¿ya? Anteriormente, es la base de lo que es 1,17. Y luego este número, del 2001 al 2002, lo mismo, esto multiplicado por 1,17. Y así siguen. Recuerden que faltaban algunos años, por ejemplo, de 2005 a 2008. Entonces ahí simplemente lo que pueden hacer es calcular del 2005, calculan, lo multiplican 1,17 para tener el crecimiento esperado, el tamaño esperado del 2006, luego el 2007, luego se pasan aquí, ¿cierto? Vuelven a esta tabla para rellenar el 2008 y así lo van haciendo, ¿ya? Entonces aquí tenemos los años en los cuales no teníamos información del tamaño real, ¿ya? Entonces eso lo hacíamos con lambda, que recuerden en este caso es la proporción entre el tamaño poblacional en un año con respecto al año anterior, ¿ya? Entonces con esta tabla podemos graficarla y es lo que teníamos que hacer, lo que tenían que hacer en la letra B, en el cual hacemos un gráfico con el eje Y con el tamaño poblacional y en el eje X los años, ¿ya? Entonces graficamos en azul, en este caso está el tamaño real, y en naranjo está el tamaño esperado según el lambda promedio.
vemos cómo es diferente el uno con el otro, ¿cierto? Entonces, ya luego en la letra C, ¿cómo aparecen estos crecimientos? Claramente el n tiene un aumento en el crecimiento poblacional y luego tiene un número entre el 2010 llegando al 2016 bien parejo, ¿no? Bien similar, lo cual como ya llega a una asíntota. Y esto se parece más que nada a los modelos de crecimiento logístico, ¿no? Que a cierto punto, puede ser por la capacidad de carga, la población no sigue creciendo. Mientras que el n esperado, en este caso, se asemeja más que nada al modelo de crecimiento exponencial, en el cual tiene un crecimiento continuo aún sin freno, ¿ya? ¿Por qué esta diferencia? Bueno, esto era el ejercicio en el fondo, era porque estábamos calculando el crecimiento poblacional con el lambda promedio, que obviamente el promedio que habíamos sacado del 2000 al 2005, y obviamente cada año va cambiando por distintos factores. Entonces, por eso la curva real es distinta a la curva esperada. Entonces, ese era el ejercicio 1. Pasamos al ejercicio 2, donde ocupamos la tabla B, ¿no? Que tiene que ver en este caso con la fecundidad de las tasas reproductivas. Entonces acá teníamos que estimar L, M, R0 y G. Aquí en esta diapositiva, si no me equivoco, también se las dejé en U-cursos, donde L es la proporción de recién nacidos sobreviviente a la edad X. Ahí está la ecuación de cómo hacerlo. M es la tasa de fecundidad específica por edad. X son las crías hembras dividido en el por N, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí aparecen todas las crías. Lo que yo no les dije y que la idea era verlo en el práctico, era que obviamente nacen crías machos y hembras, ¿no? Y en este caso entonces tenemos que asumir que el 50% de las crías son hembras, entonces en este caso, por ejemplo, 1200 serían 600. Entonces serían 600 dividido en 1600 y nos da 0,38. Luego 500 dividido en 1350 nos da 0,37 y así siguen completando esta columna. Y con estos números, con estos datos, ya podemos calcular, multiplicar ambos, ¿cierto? Y rellenar esta otra columna, la penúltima, y la sumatoria de eso nos da 1,04, ¿ya? Y eso, de acuerdo a la ecuación que vimos anteriormente, es la tasa reproductiva neta, el R0, ¿ya? Y en este caso es 1,04. ¿Y cómo se interpreta? Es que una hembra de vicuña, en este caso, en toda su vida es reemplazada solamente por una hembra, ¿ya? Porque tiene 1,04. Si el R0 fuera 2, serían que una hembra en toda su vida es reemplazada por 2 hembras, ¿ya? Obviamente esto es un promedio, no quiere decir que todas las hembras, en este caso, son reemplazadas por solamente una hembra, pero es un promedio, ¿no? Después, para sacar el G, tuvimos que calcular esta última columna, que es lo mismo que el anterior, solo que se le multiplica también el X que tenemos acá en la segunda columna, que más que nada tiene que ver con el grupo funcional, de 0 a 6 grupos, ¿ya? Y entonces calculamos ese número, hacemos la sumatoria, que es 2,73, y eso lo dividimos por el R0 y nos da 2,63. Ese es el G y se interpreta entonces que es la edad promedio de la primera generación, a los 2,63 años. Entonces en los grupos jóvenes, ¿ya? Eso, y luego ya teniendo esa información podemos sacar R con el logaritmo natural y obviamente lambda de acuerdo a las ecuaciones que vimos anteriormente. Y básicamente esos eran los ejercicios que teníamos que hacer en la clase práctica, ¿ya? Y bien breve, toda esta contingencia que estamos teniendo en el mundo con el coronavirus, también no sé si ustedes lo han visto, pero también hablan mucho del R0, que también se llama número reproductivo básico, y que en enfermedades, en epidemiología, en ecología de enfermedades se ocupa bastante, ¿no? Para estimar también el crecimiento, la dispersión de las distintas enfermedades, la tasa de transmisión, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo que puede estar desactualizado, pero lo importante en el fondo que es que se ocupa también para, no solamente para población de animales, de plantas, sino que también para patógenos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, influenza, el R0 es 1,5,
Quiere decir que en promedio una persona infectada en promedio infecta a 1,5 personas, ¿ya? Ese es entonces el R0 para la transmisión. Aquí vemos el COVID-19, que no sé si está actualizado, pero en este caso decía 2,5, que una persona en promedio infecta a 2,5 personas, y así las distintas enfermedades que existen. Entonces también muchas veces se calculan o vemos cómo están las tasas de crecimiento. Actualmente en muchas partes estamos, ¿cierto?, en un crecimiento que va a llegar a un crecimiento exponencial de esta enfermedad, del número de casos. Como vemos acá en esta figura, también se calculan las tasas de crecimiento, el R0, como lo dije. Entonces, era solamente para demostrarles que muchas de estas temáticas de ecología de poblaciones también se ocupan tienen en común el uso para epidemiología, para transmisión de enfermedades, etc. Bueno, eso es todo.